estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, si me dejas introducir este conversatorio, nosotros estábamos anunciando que íbamos a conversar con Diego López Colombo eh, sobre la realidad, sobre lo que nos está pasando a todos, ¿no? Pero desde una perspectiva diferente, tal vez no conocida por todos. Por eso, Diego, yo voy a pedir que te presentes y después que nos expliques de qué se trata el objetivismo como para arrancar y analizar un poco esta coyuntura extraordinaria que estamos pasando, transitando. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, el objetivismo, para los que no lo conocen, aunque cada vez más es conocido, antes cuando daba las primeras charlas nadie sabía qué era el objetivismo ni había oído hablar, nadie sabía quién era Ayn Rand, que es la creadora del objetivismo. Es una filosofía bastante moderna, diría que no por eso virtuosa, digamos, pero su virtud además es moderna. Y bueno, es una filosofía completa, casi diría que como muy pocas, es decir, abarca todos los aspectos de la vida, de la existencia del ser humano. Es un intento, digamos, por generar una estructura jerárquica como mapa para el ser humano, para poder vivir, para poder llevar una vida correcta, partiendo desde los principios más básicos que uno pueda imaginar. Así la filosofía está dividida en cinco ramas. Ayn Rand, que es la creadora, que es una mujer que nació en Rusia en 1905 y murió en Estados Unidos en 1982. Además era una gran maestra de filosofía, es decir, ella explicaba la filosofía de una forma muy simple, difundía la filosofía quizás como nadie la ha difundido. De hecho, yo soy ingeniero y creo que siempre tuve una mentalidad filosófica, pero como en general las filosofías a las que uno se acerca no son del todo lógicas o racionales, sino que uno asocia la filosofía con divagar, con pensar en el aire, y no con cuestiones prácticas y lógicas y racionales. Cuando me encontré con el objetivismo me encontré con todo eso. Algo lógico, racional, que empieza de cero, que duda de todo, pero que a su vez no acepta principios en el aire, principios sin demostración, sin prueba. Eso es un poco el objetivismo, digamos, es algo muy pretencioso y yo creo que de un valor enorme. Y creo que hoy, en realidad, desde que uno es chico, sería muy bueno saber y conocer objetivismo. Y que se enseñe en las escuelas, que los padres lo conozcan y que se lo enseñen a los hijos. Pero bueno, no te quiero vender más. No, me parece perfecto porque yo quería preguntarte, ¿cómo estás viendo esta realidad extraordinaria? Por supuesto, nadie desconoce de lo extraordinario y nadie desconoce eh, del papel del Estado eh, que tiene que cumplir en ciertos roles en momentos sumamente extraordinarios, pero hay cuestiones que nosotros estamos analizando, estamos viendo, estamos sufriendo confinamientos con decreto de necesidad y urgencia, no podés transitar tranquilamente por la calle porque hay un decreto de necesidad y urgencia, te detienen, estamos viendo que hay actividades que pueden tranquilamente desarrollarse con los protocolos de salubridad, pero tampoco pueden hacerlo. Estamos viendo que el Estado, precios máximos, o sea, cuestiones que nos hace pensar que estamos camino a un absolutismo si alguien no modera esto, si se sigue manejando fuera de las reglas de juego que caracteriza a una sociedad civilizada. Yo te pediría un análisis desde el punto de vista ético, porque tengo entendido, bien eh, justifica
el objetivismo, los condicionamientos éticos del individualismo, del capitalismo, del liberalismo, por sobre lo que se intenta desde el socialismo, del intervencionismo extremo que tenemos en estas instancias, como que si fuera que esa es la solución, la panacea de lo que está sucediendo y de lo que va a venir, porque creo que esto, no solamente el foco infeccioso, que es, digamos, la pandemia esta que va a crecer, creo que cuando más testeo haya, más van a subir. Hoy tenemos 167 muertos y más de 2.100 contagiados. Pero, por supuesto, tenemos un muestreo muy reducido. En virtud de tu cosmovisión, Diego, ¿qué nos podés decir a lo que te estamos escuchando? Mira, yo hace poco, prácticamente cuando empezó este tema, escribí algo, un poco la reflexión, porque todo lo que estás diciendo es justamente lo que nos lleva a la reflexión. Y creo que en las situaciones de crisis es donde uno quizás tiene que ser más firme con sus convicciones. Si no es así, significa que las convicciones o los principios que uno utiliza en el fondo no eran los correctos. Entonces, una de las cosas que escribí es que uno debe hacerse las preguntas correctas. Por ejemplo, para el objetivismo, los principios básicos de una sociedad son de alguna manera la aplicación de las ramas anteriores a la política. Muy rápidamente, la filosofía tiene 5. Tiene que ver con entender la realidad y conocerla, para abreviarlo, nos dan lugar a la ética, que es la tercera rama. La ética significa cómo debemos vivir como individuos. El objetivismo, un poco como decís vos, digamos, en contraposición contra las ideas más colectivistas, digamos, cree en que cada individuo, digamos, el recurso principal que tenemos es la razón, y el objetivo y el valor máximo que tenemos es la vida. Entonces el ser humano tiene que actuar en función de la racionalidad, no solamente para mantenerse con vida, sino para buscar la felicidad. Entonces, la ética objetivista defiende el interés personal como motor, la vida como objetivo o como valor principal, y la búsqueda de la felicidad como principal objetivo. Entonces, en ese sentido, que además creo yo que también quizás para los que no son muy adeptos a la filosofía, o para los que son de alguna manera, tienen algunos principios básicos, choca bastante el hecho de que la ética es una rama anterior a la política. Es decir, ser ético no es necesario para un contexto social solamente. Principalmente ser ético es fundamental inclusive cuando uno no está en un contexto social. En general suelen decir que la ética no tiene ninguna importancia en una isla desierta. Y para Ayn Rand es todo lo contrario. La ética, de alguna manera, nos va a decir cómo vivir en una isla desierta, cómo haces para procurar tu bienestar, para mantener tu vida. Recién, una vez que tenés tus principios éticos, es decir, sabés que vos tenés que mantenerte con vida por tus propios esfuerzos, recién ahí podés ponerte a pensar en cuáles serían las reglas sociales. Es decir, cómo deberíamos vivir personas que hemos entendido la ética desde un punto de vista filosófico objetivista, cómo deberíamos convivir. Primero aprender a vivir y después aprender a convivir. Y en ese contexto, lo principal es entender lo que son los derechos. Y los derechos individuales, que en realidad es una redundancia, porque los derechos son individuales, a veces hace falta remarcarlo, pero más que nada por el concepto que tiene la gente en general de derechos. Los derechos son de alguna manera la transición, son la traducción de los principios éticos aplicados a un contexto social. Es decir, los derechos son los principios morales transformados en leyes sociales que de alguna manera nos reglamentan cómo convivir. Lo que sucede, para ir rápidamente, en el tema de la pandemia, es que cambia un poco el contexto, no un poco, cambia bastante el contexto.
y pasamos quizás a ser una potencial amenaza simplemente para alguien que se nos acerca o cuando nos acercamos a alguien. Eso cambia la forma en la que podemos nosotros ejercer nuestro derecho y la forma en la que los demás pueden ejercer nuestro derecho. No limita nuestros derechos, puede limitar nuestra acción. Y creo que es lógico que frente a un virus nuevo todavía no sepamos exactamente de qué manera hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, para decirlo muy en blanco y negro, no hemos perdido derechos. El Estado no nos otorga derechos ni nos quita derechos. Los derechos son anteriores al Estado. Son anteriores. El Estado está para proteger nuestros derechos. El derecho fundamental, digamos, que es la vida, y el que le sigue en entendimiento es la libertad. Entonces, el Estado está para proteger nuestra libertad. El tema es que quizás el contexto ha cambiado lo que puede significar actos libres, porque potencialmente podemos ser una amenaza para nuestros vecinos y para nuestros seres queridos. Eso es lo que hace más dificultoso este tema, ¿no? No sé si querés agregar algo, no quiero ser muy... No, acá, digamos, la estrella de la noche sos vos, Diego. O sea, yo simplemente voy a acompañarte en este conversatorio. Me parece que sí, es cierto. Nosotros tenemos derechos que son preexistentes a cualquier tipo de norma, nada más que lo que hace la norma es reconocer lo que ya teníamos por naturaleza como individuos. Ahora, un Estado que es más bien así de un tinte jacobino, digamos, ¿sí? Autoritario, en donde lo que impera es el concepto del bien común. Uh-huh. O sea, ese concepto del racionalismo francés, donde si una persona es una amenaza para un grupo, un conjunto, esa persona puede tranquilamente ser anulada sin ningún tipo de miramientos a sus derechos individuales. Por eso, cuando yo conocí muy poco, digamos, no abundé en la filosofía de Ayn Rand, me pareció que he encontrado explicaciones a muchas cuestiones como el individuo, el mercado, o lo que es el capitalismo. Hay un librito de ella que es el capitalismo, y el liberalismo, propiamente dicho. Ahora, ¿cómo ves este avance? Hoy hablaba del avance del Estado en pos de ese cumplimiento de que tus derechos o en el accionar de ese derecho no perjudiques al derecho de otros. Si bien yo creo que acá, digamos, tranquilamente podemos seguir con nuestras actividades en tanto en cuanto nosotros no dañemos al derecho del otro, cuidemos a través de las medidas de distanciamiento, guantes, barbijos, etcétera, etcétera. Estamos protegiendo al individuo más cerca mío, digamos, ¿sí? Sí. Yo, para diferenciar un poco haciendo un poco de análisis de todo esto, los principios filosóficos de los derechos no cambian. Acá lo que hay que analizar como materia nueva, en virtud de esta amenaza, es lo que se llama la filosofía del derecho puntualmente. Es decir, cómo aplicar el derecho. Los derechos son inalienables. El Estado, por más que mañana nos dé permiso a salir o nos obligue a no salir, no está de alguna manera dando ninguna voz de autoridad respecto de si está bien aplicado o no la cuarentena. Lo que va a decir eso es un análisis fundamentalmente de nuestro enemigo, que es el virus, y de lo que significa para el ser humano. Es decir, antes de hacer un análisis de esa manera, uno no puede libremente o muy livianamente decir no tenemos que quedarnos en casa o tenemos todos que quedarnos en casa. Es decir, eso es un análisis científico que inclusive va más allá de lo filosófico. En lo filosófico tenemos que mantenernos que el derecho a la libertad sigue existiendo y que el Estado no nos otorga ningún derecho. Lo que quizás está en cabeza del Estado o de los que promueven las leyes es lo que se llama la filosofía del derecho, es en función de la peligrosidad y el contagio de este virus, ver cuáles serían las nuevas reglas de juego
inclusive las intermedias hasta que podamos dominarlo, entenderlo. Y eso es un terreno bastante complejo donde uno tiene que sopesar riesgos y tiene que sopesar una serie de cosas. Pero, a ver, hay varias ramas acá, ¿no? Por un lado quiero decir algo, porque quizás esto no sé cuánto tiempo va a durar, pero nos agarra muy mal parados filosóficamente, como vos decís. El Estado argentino y el de muchos países, sobre todo latinoamericanos, está prácticamente en bancarrota. No puede ayudar a nadie. Esa es la realidad. Y no solamente eso, sino que nos está destruyendo a todos económicamente. Y eso no es poco decir. Es decir, es falsa la dicotomía entre salud y dinero. Como estamos mal en lo económico y en lo político y en lo social, el Estado está prácticamente en bancarrota. Lo único que puede hacer el Estado hoy es emitir dinero en forma irresponsable. Pero además, todas las empresas argentinas, o en general, hablo de Argentina porque Argentina tiene la carga impositiva más alta prácticamente del mundo, después de Venezuela y algunos otros países, más o menos el 60%. Es decir, el Estado se está quedando antes de este virus con gran parte de los esfuerzos de las personas que producen. Entonces, eso es un riesgo terrible. Y todavía encima, todo eso soportado por una filosofía socialista, colectivista, dirigista, estatista, como quieras llamarlo, que no quiero llamarlo virus porque realmente vemos lo que es un virus, pero realmente es algo que contamina la sociedad, absolutamente. Y hoy, o ayer, el presidente que anuncia, no dijo absolutamente nada de lo que sí podría estar haciendo el Estado. Solamente está tratando de que nos escondamos en nuestra casa, pero no estamos enfrentando el problema. Y enfrentar el problema, por lo pronto, sería una muy buena oportunidad para que el Estado deje de hacer enorme cantidad de cosas o deje de gastar enorme cantidad de dinero de la gente que produce y que ha producido, para ponerlo realmente en esto que en el fondo podría ser mucho más barato que una guerra, porque esto es muy parecido a una guerra. Si yo le veo algún tipo de intervención al Estado en esto, es porque acá está en juego la seguridad nacional. No porque está en juego nuestros derechos. Acá lo que tenemos es una especie de ataque de algo microscópico, que no lo conocemos bien, y por eso de alguna manera tenemos que volver a entender cómo es nuestra sociedad, volver a poner las reglas de juego de ciertas formas de manejarnos. Y el Estado debería poner los recursos ahí, debería medir más qué es lo que está ocurriendo con más test, debería tener más capacidad, digamos, en todo sentido, porque cuando hablamos de lo que es la salud, siempre lo asociamos con la salud pública, el sistema de salud. El sistema de salud es todo. El sistema de salud privado está destruido, porque el sistema de salud el privado mantiene al público. O sea, acá pasan cosas muy atroces que en realidad deberíamos, de alguna manera, poner en tela de juicio el intervencionismo y el estatismo, y no al revés, que es lo que se está haciendo. Estamos poniendo en juego o en tela de juicio el capitalismo, que es lo que realmente ha mantenido, es decir, la iniciativa privada, la capacidad que tienen las personas para pensar y para trabajar, que es lo que sostienen a este país, y lo sostienen con un freno de mano que significa el 60% de impuestos. Por eso un argentino afuera tiene éxito. Imagínense llevar un auto con un freno de mano al 60%. ¿Cuánta fuerza tiene uno que hacer simplemente para moverlo? Y hoy tenemos, por ejemplo, el IVA a los intereses. O sea, te quieren dar un crédito para que puedas seguir pagando los sueldos, pero te cobran el IVA a los intereses. A una persona que está en desgracia, no solamente ahora, sino también en situaciones normales. El impuesto a los débitos y créditos. Es decir, cualquier cosa que se mueve tiene lo que se llama en ingeniería, yo soy ingeniero, una fuerza en contra que se llama rozamiento. Es decir, un desgaste permanente de energía, de burocracia, que va a parar ¿a dónde? A 14 o 15 ministerios, de los cuales hoy el de seguridad, y si se quiere, porque no es hora de destruirlo, el de salud, no tienen presupuesto. Y ese es el verdadero peligro. Y el peligro que hay detrás es que el justificativo que están teniendo es contrario al que deberían tener. Es decir,
están teniendo más justificativo para más socialismo, más intervencionismo, para más Estado, para más gasto público es decir, nos están haciendo elegir entre la salud, entre la vida y la economía, cosa que nunca debería haber estado en conflicto. Y hablando de falacia, fíjate vos, pensaba, es absolutamente inmoral la ética socialista, intervencionista, porque fíjate vos, usan una palabra crédito, un crédito a tasa 24, a tasa 48, para que las pequeñas pymes o determinadas pymes con cierto número de empleados puedan tomarle, puedan pagar los sueldos de sus empleados. Pero en realidad no es crédito porque no sale del ahorro, digamos, de un sistema financiero, porque en Argentina solamente tenemos un sistema financiero que es un 14-15% del Producto Bruto. Pero déjame que te interrumpa antes que me olvide, porque esto también me enoja muchísimo. Que el Estado te diga que te va a ayudar como pyme es realmente un insulto. Es un insulto. El Estado que te saca el 60%, por no decir más. ¿Por qué hablo de porcentajes tan altos? Porque inclusive cuando uno está en pérdida paga impuestos. O sea que los impuestos podrían ser hasta más del 100%, pero no quiero abrumar con matemática. Los impuestos son altísimos. Que venga alguien que te saca el 60% vía impuestos a decirte que te va a ayudar, devolviéndote parte de lo que te sacó, es realmente un insulto. Y todavía encima cobrándote impuestos por el préstamo, ¿no? Diego, yo te digo esto desde mi criterio es absolutamente inmoral que el Estado diga que va a otorgar líneas de crédito, porque en realidad lo que está haciendo es emitir. Pero además no las otorga. Pero además no las otorga. Lo que me enerva es que diga que te está ayudando, simplemente devolviéndote parte de lo que es tuyo. Cuando te estuvo sacrificando, cuando supuestamente estábamos en mejores épocas, obviamente que estas, también estaba haciendo eso. ¿Cuál es la necesidad de mantener a tantos millones de personas con esa carga impositiva? Y ahora, en el fondo, nos damos cuenta de que un simple virus, como dice él despectivamente, que me parece realmente muy, muy desgraciada la expresión, en el fondo está poniendo de manifiesto que el Estado está quebrado y que el Estado no puede ayudar a nadie. Y esa es la realidad, y que la salud pública está tambaleando, que ni siquiera pueden hacer los test que tienen que hacer, ni siquiera hay barbijos. O sea, eso es lo que está poniendo de manifiesto esto. Y es lamentable que todavía encima vengan a decir que nos van a ayudar. Lo que el capitalismo no es el culpable de todo esto, la iniciativa privada no es la culpable de todo esto, el interés por crecer y por progresar no es el culpable de todo esto, es al revés, es lo que nos puede sacar. En Estados Unidos, la Mercedes-Benz está fabricando respiradores. Y todos los grandes organismos mundiales, que no van a venir de algún subsidio estatal, están fabricando o buscando desesperadamente la vacuna o cualquier medicamento. Hoy el Estado debería liberar las fuerzas individuales y privadas de las personas, debería reducir drásticamente los impuestos, debería sacar drásticamente regulaciones absurdas de gente que está supuestamente controlándonos para ver si nos hace más eficientes. Lo mismo que ocurre cuando te dicen incentivo a la producción, pero si hay algo que no requiere incentivo es la producción. Si la producción significa vivir, es como decir te voy a incentivar para que vivas. O sea, eso es lo que está mal y eso es lo que absolutamente debemos entender una vez por todas y deberíamos terminar esta pandemia de la mejor manera posible, entendiendo de que lo que nos está poniendo realmente en riesgo es este socialismo, esta economía mixta y este estatismo que crece en la mente de las personas desde el colegio y desde que los chicos nacen y nos enseñan esta basura. Esa es la realidad y eso es lo que deberíamos estar aprendiendo. Y hay que ver, hablando de realidad, te tomo esta palabra para decirte esto. Hay que ver en el mediano plazo qué resultados tienen estas malas políticas absolutamente equivocadas e inmorales, porque, por ejemplo, nuestro vecino país está protegiendo al capital privado, preservando de aplicar impuestos con más testeos que nosotros. Nosotros estamos en un estado que lo tiene el capitalista como alguien que disfruta de despedir gente. Sin embargo,
ese capitalista llamo a aquel que tiene un giro comercial de 5 millones, 10 millones de pesos o 100 millones de dólares. Digamos, todos son capitalistas, pequeños o medianos o grandes, pero son al fin y al cabo capitalistas que no disfrutan tomar empleo para luego sentarse a disfrutar de lo que es despedir gente, sino que, al contrario, lo que necesitan es factores productivos para poder producir bienes y servicios, poder beneficiarse y pagar los sueldos y generar lo que es la virtud del movimiento económico. Exacto, y hay muchas falacias acá, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que el grande aguanta más o soporta más y que el chico es débil. O sea, es muy probable que tenga quizás, no quiero dar ningún ejemplo, pero una empresa chica que tenga 2 o 3 empleados, que quizás son sus hijos, sus sobrinos o amigos, pueda aguantar mucho más que quizás una empresa de 200 empleados. O sea, esa idea de que el grande es poderoso y que el chico es débil, y que los grandes países, o sea, en el fondo no entienden lo que es una sociedad, no entienden lo que es el ser humano, no entienden cómo se crea la riqueza, y no entienden además que nadie hace nada para perder. Nadie. No solamente aquellos que ellos consideran que son malas personas, ¿no? El rico. ¿Quién es el estigmatizado como malo? El rico, adinerado, poderoso, no sé, que vive en un castillo y que, no sé, cuando echa gente es porque es malo y cuando lo toma porque, no sé, porque es tonto o porque es un avaro. O sea, todo el mundo actúa en pos de su beneficio y ese es el gran motor de la humanidad, que cada uno está de alguna manera viendo cómo vive mejor, no cómo vive peor. El que consume no especula, no va a un supermercado, a otro, compra un producto. Es lógico, y que lo vamos a criticar por eso. El que especula, el que trata de mirar qué es lo que conviene hacer ahora y qué es lo que no. Quizás hoy conviene fabricar barbijos. Y eso es una especulación profunda. O conviene fabricar respiradores, como está haciendo la Mercedes-Benz. Y eso es una especulación profunda. Y ojalá ganen mucho dinero. Porque eso, en todo caso, lo va a mantener fabricando más. Entonces deberíamos liberar a las personas desde el punto de vista de la regulación, quitarles el peso para que puedan fabricar alcohol en gel, para que puedan fabricar lo que puedan. Es decir, necesitamos más libertad, necesitamos más interés personal, necesitamos menos regulaciones, menos Estado, en muchos sentidos. Y el Estado debería estar en aquello que realmente hoy es ver de qué manera nuestras accionares quizás deban modificarse un poco. Porque también sería, y quiero ser justo, quizás una equivocación no hacer absolutamente nada y seguir teniendo la misma vida que teníamos antes. Claramente estamos frente a un virus muy contagioso y entonces mínimamente tenemos que modificar algunas costumbres. Diego, yo lo que noto, leyendo un poco diarios internacionales y contrastando con la realidad argentina, es que este gobierno lo que trata de lograr es buscar un enemigo que no sea justamente el virus o el coronavirus COVID-19, sino el empresario, los especuladores, y nos tienen a nosotros justamente, y resumiendo lo que decías, confinados en vez de generando miles de empleos a inversores que te fabriquen alcohol en gel, que te fabriquen barbijos, que hay faltantes, y que es el Estado quien se encarga a través del ejército de hacerlo, es el Estado quien quiere limitar los precios y controlar los precios en la góndola a través de los intendentes. Sin embargo, estamos viendo, obviamente, que yo creo que siempre las comparaciones son buenas para aprender. Alemania hoy por hoy tiene un reducido, digamos, una reducida tasa de mortalidad. España tiene una mortalidad mucho más alta, por supuesto, pero España ya es un país un poco más socialista. Y voy a este punto. Argentina está comprobado, internacionalmente está medido, de que es uno de los países con más mentalidad estatista, en el sentido de que los argentinos, la mayor parte,
No quiero ser arbitrario, simplemente quiero comentar una encuesta que el año pasado lo he leído, no lo tengo acá a mano. Considera que el 65% considera que el trabajo da el sector público y el resto, o sea, un 35% es el sector privado quien genera trabajo. Nos estamos enfrentando también porque, a ver, los argentinos complacientemente, hasta incluso los medios de comunicación, están con la campaña de que te quedes en tu casa, está bien. Yo creo que hay que poner la mente fría, hay que guardarse, pero hay que hacer algo. Estamos 2 semanas ya adentro, no tenemos peluquero, no tenemos zapatero, que necesitamos comprar ropas, necesitamos satisfacer otras necesidades que no sea solamente comer y dormir. Sí, a mí me preocupa mucho que no se haya hablado nada respecto de los test, respecto de las capacidades de terapia intensiva. Minuto Noticias está diciendo que hay muchos test retenidos en aduana. Ahí está, pero nada. ¿Sí, Diego? No, bueno, eso me llamó mucho la atención, ¿no? No se habló absolutamente nada de qué hacer con el virus, ¿no? Solamente escondernos. Solamente escondernos. Y cuál es nuestra capacidad para detectarlo y cuál es nuestra capacidad para tratarlo. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero bueno, lo peor que nos puede pasar, como digo, es el aprendizaje al revés, ¿no? Que yo lo estoy viendo mucho. Ese resentimiento. Hay gente que hasta dice que de alguna manera nos merecíamos esto porque estábamos viviendo de esta manera, ¿no? Porque Y ahora estábamos viviendo aceleradamente, porque nos importaba viajar o porque nos importaba, no sé, algún tipo de actividad lúdica o disfrutar de la vida. Sí, a propósito de lo que decís, Diego, he visto muchos informes de mucha gente que lo aplaude, de que ahora la Tierra, vista desde un satélite, está más verde que cuando estábamos en la normalidad, digamos. De que el mar es más cristalino que cuando estábamos en la normalidad. Que hay bichos raros en la ciudad autónoma de Buenos Aires que antes no aparecían. Está bien, pero es un contrasentido, digamos. ¿Qué querés? ¿O querés tener un mundo limpio o querés seguir viviendo, Un seguir mundo limpio sin disfrutando? gente. Pero claro, entonces tenemos que suicidarnos todo el planeta para que el mundo sea cristalino. O sea, a eso voy, a la cuestión quizás cultural instalado en el ideario de los argentinos, que tal vez sea más, ese discurso, esa información sea más atractiva que decir hay que incentivar, hay que desregular, no hay que prohibir que venga un inversor y pretenda lucrar fabricando alcoholes en gel. Es como que si Sí, fuera nos robaron la ética los socialistas. Como dice Armando Rivas, siempre me acuerdo, que él sostiene esa bandera de que en Argentina actualmente el socialismo nos ha quitado la bandera de la ética. Dos reflexiones. Una que te decía, en ningún momento escuché nada respecto de la transformación del Estado, ¿no? O sea, el 60% de todo lo que producimos se lo lleva el Estado y te diría que el 90% lo gasta en cuestiones que nada tienen que ver con su función legítima. Miren si no hay para reducir y para afrontar esto con esos recursos. O sea, es un crimen que estemos en esta situación con un Estado que quebró sin ninguna pandemia. O sea, un Estado quebrado donde el ámbito era absolutamente propicio para que podamos vivir bien. Y en esa situación nos agarra una pandemia. O sea, si esto no nos hace reflexionar a que lo deberíamos haber hecho antes, pero por lo menos háganlo ahora. Es decir, háganlo ahora, esa transformación del Estado. Y la otra reflexión quizás es algo personal. Yo cuando era más joven hacía artes marciales. Y el arte marcial, de alguna manera, es el arte de entender bien cómo luchar, ¿no?, en una contienda. Y creo que el mismo pensamiento se puede aplicar acá. Mucha gente me decía, bueno, pero perfecto, es muy lindo saber pelear y saber de alguna manera moverse. Pero si estuvieras en una batalla, en una pelea real, defendiendo a un hijo,
de un delincuente, me imagino que utilizarías los métodos precarios, instintivos, y yo les contestaba siempre, antes de saber objetivismo, no, al contrario. Cuando uno está en una emergencia real, es cuando más debes aplicar esos principios, porque si no esos principios son un juego. Y acá yo diría lo mismo. En estas crisis es cuando más debemos aplicar el capitalismo, el individualismo, el motor del interés personal, la propiedad privada, la producción, la productividad, liberar absolutamente al ser humano de toda esa carga, ese lastre estatal que nos ha traído acá antes de la pandemia. Es decir, no es el momento de dudar de la productividad y de todos esos principios. Es al revés. Es momento de dudar de por qué nos agarra tan mal parado esta pandemia, donde nuestra única arma hasta ahora es escondernos y esperar a que esto pase y que en algún lugar del mundo aparezca una vacuna y aparezca algún medicamento. ¿Qué es la esperanza que yo tengo? Yo me paso tratando de leer buenas noticias, ¿no? Buenas noticias del COVID, buenas noticias reales, ¿no? Y creo algún medicamento, algún tratamiento que esté por salir, algunas pruebas, algunas cuestiones. En el fondo, creo que el mundo nos va a salvar. Espero que la Argentina tenga la capacidad mínima para mantener a una cierta cantidad de infectados con el mejor tratamiento posible. Y creo que el Estado debería hacer un enorme esfuerzo para lograr eso. Ese es el verdadero esfuerzo. Eso me gustaría a mí que fuera un discurso de Fernández, de nuestro presidente. Eso me gustaría. ¿Qué están haciendo para mejorar las condiciones en las cuales la salud en general, no solamente la pública, porque aunque lamentablemente en este país está muy doblegada la salud privada, pero la salud en general va a ser frente, o me puede llegar a atender a mí, no solamente frente a un caso de coronavirus, sino a otra cuestión que siguen ocurriendo? Eso creo que sería un buen discurso y sería un buen plan, ¿no? Cómo redireccionar recursos absolutamente absurdos que tiene el Estado para motivar o para poder poner recursos en ese lugar que hoy son necesarios. Sí, sin dudas. Yo lo que pienso es que el capitalismo va a demostrar justamente lo beneficioso que es para la humanidad cuando prontamente encuentre la cura para este tipo de virus. Recordemos, Diego, si hacemos un poco de historia, solamente hace 200 años nosotros, la humanidad consiguió beneficiarse con aumento de la tasa, digamos, la disminución de la tasa de mortalidad. Hoy por hoy la tasa promedio es de 80 años. Hace 200 años se morían a los 30 años por una cuestión de muelas, digamos, por un diente, una muela. Y creo que hoy por hoy la historia se acelera con esta cuestión y hoy por hoy los mercados, los capitales están mucho más atentos a solucionar y a brindar cobertura a las necesidades del consumidor, del individuo. Pero también necesitamos, por cierto, un Estado que sea menos agresivo, sobre todo como el argentino, menos agresivo al capital y a la iniciativa privada. Necesitamos que el Estado le saque el freno de mano a todo. Esa es la realidad. Yo lo veo como un freno de mano. Imagínense todo el mundo con un auto, un motor, y todos con el freno de mano. Freno de mano significa, en mecánica, en ingeniería, un desgaste de energía inútil. Absolutamente inútil. Uno lo puede necesitar para frenar, digamos. Pero cuando uno quiere que el motor funcione, es energía totalmente inútil. Y la comparativa que yo hago con este tipo de estados es que todos estamos trabajando con el freno de mano puesto. Y eso es un crimen total. Otra cosa que siempre me acuerdo, alguna vez escuché alguien mirando un campo desolado, no me acuerdo en qué provincia, decía, ¿cómo se nota acá que no hay nada? La ausencia del Estado. Y yo pensaba, al contrario, acá lo que se nota es la presencia del Estado, porque no hay absolutamente nada. Y si no, lo invito a poner una fábrica en ese lugar, a ver cómo le va con el AFIP, cómo le va con los impuestos municipales y provinciales, a ver si no le va a caer ningún inspector
a querer su parte. Es decir, en un lugar totalmente desolado lo que hay es presencia del Estado, la presencia del Estado que asusta y la que hace que la gente invierta en otro lado. Y si no, sería muy sencillo, tomen una hectárea cualquiera de cualquier provincia y hagan zona franca, no cobren ningún impuesto y van a ver cómo crece eso, como por ejemplo en la zona franca de Uruguay, zona América, que es una maravilla, parece otro planeta, no otro país, simplemente porque los impuestos son más bajos. ¿Por qué no lo hacen en todo el territorio nacional? Porque ellos perderían protagonismo, los políticos perderían su rol y la cantidad de funcionarios, ministerios, secretarios, secretarías y todo tipo de gente alrededor perdería su razón de existir. No es por los pobres, no es por los pobres, porque lo mejor que le puede pasar a un pobre es una sociedad capitalista. Y si no, miremos para dónde van en las fronteras, para dónde cruza la gente arriesgando la vida. Hacia Cuba. Ahora quieren salir de Cuba muchos que se han quedado encerrados, ¿no? Pero si no, cuando la gente es medianamente libre y le va mal en un país, ¿hacia dónde va? Pero bueno, parece que ni siquiera con miles de ejemplos aprendemos. Esperemos que esto, de alguna manera, o quizás llevando una voz un poco distinta, aprendamos alguna vez. Lo hace difícil en un contexto en donde el sistema político goza de muchos privilegios que la mayoría del pueblo de a pie no lo tiene y tampoco se da cuenta. Hoy por hoy un legislador sigue, yo no quiero comenzar a, digamos, no me interesa lo que cobra un legislador, porque sabemos que hay cosas que que el Estado como el regulador tiene miles de posibilidades de negocios y kioscos abiertos con estas regulaciones. Pero más allá de eso, Diego, y tratando de redondear, ¿qué pensás que va a suceder eh, con esta experiencia que estamos teniendo? Y también ya te pediría que una conclusión tuya, una conclusión final, dada la hora. Sí. Obviamente el panorama no es bueno, en Argentina no es bueno, porque como dicen por ahí, detrás de la ola esta va a venir una crisis económica brutal, a la cual todavía encima estamos despreciando, ¿no? Porque cuando nos hacen decidir entre salud o entre la vida y la economía, cosa absolutamente falsa, porque lo que da sustento a la vida es justamente la economía. La economía no es un juego de gente a la que le sobra dinero. La economía es la base fundamental de la gente que sobrevive, desde lo básico. Desde lo básico. Entonces, se va a venir, yo creo que en Argentina va a venir una crisis, pero además nos están anestesiando para la crisis. Nos están diciendo que en realidad no importa la crisis económica. O sea, ¿cuánta gente ha muerto en estos años de decadencia? Lo que pasa es que, claro, es mucho más difícil asociar un muerto de pobreza con alguna acción concreta, quizás de una ley que han sacado hace 5 años, ¿no? ¿Cuánta muerte pudo haber traído, por ejemplo, no sé, el impuesto a los débitos y créditos? O la pobreza que genera una carga impositiva al 60%. Es muy difícil de medir. Ni hablar de suicidios o familias que se deshacen por la degradación, lo que significa la humillación o la sensación de frustración de quedarse sin trabajo. Entonces, lamentablemente, en ese sentido el panorama es bastante oscuro. Ojalá aprendamos algo, ojalá hagamos fuerza por difundir esas ideas y por decir que acá lo que necesitamos es menos peso del Estado, y necesitamos un Estado que esté en las cuestiones mínimas básicas y que deje de una vez por todas, no sé, un 80% de lo que está haciendo que no le sirve a nadie, excepto a algunos pocos que quizás tienen un cargo en el Estado, a costa de sufrimiento futuro, ¿no? La verdad que, disculpen, me cuesta ser un poco optimista en ese sentido. Creo que lo que nos va a sacar de acá es algunas mentes brillantes en el mundo que en este momento están buscando la cura
y están buscando tratamiento, y la tecnología que nos va a permitir saber mejor cómo enfrentar esto. Hay mucha tecnología que se puede poner, inclusive aplicaciones en el celular para detectar recorridos, lugares de peligro, de seguimiento, que obviamente empieza con los test, ¿no? Entonces la tecnología del test, la tecnología de saber realmente la dimensión que tiene esto, y la tecnología para intentar la cura e intentar una vacuna. La otra buena noticia, creo que el otro día escuché algo así de Bill Gates, que decía que una de las buenas noticias es que quizás después de todo esto vamos a poder estar más preparados para futuras pandemias, o inclusive con vacunas que sean de alto espectro para este tipo de virus que pueden venir a futuro. Es decir, estamos más preparados para que este tipo de cuestiones en el futuro tengan menos tiempo y que tengan de alguna manera un impacto menor en la sociedad. Creo que eso también es bastante alentador. Bueno, Diego, antes de que te vaya, y a los que están participando en este vivo, les quiero recordar que este conversatorio va a estar en YouTube en los próximos minutos, así que pueden buscarlo como Diego López Colombo, y va a salir este vivo. Te agradezco mucho y vamos a tomar en cuenta, hay muchos que están pidiendo que más vivos contigo, así que parece que fue interesante lo que hemos hablado hoy. Vamos a seguir evaluando, vamos a seguir viendo cómo se va desatando, y seguramente vamos a estar en contacto, Diego, en las próximas semanas, sin duda, porque esto creo que recién empieza y todavía tenemos mucha incertidumbre acerca de cómo se va a desatar todo. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer. Obviamente cuenten conmigo y ya saben dónde encontrarme, voy a estar en casa. Correcto. Así que les agradezco muchísimo. Te mando un gran saludo, Diego, y a todos los que nos han participado en este directo. Un gran Bueno, abrazo. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.